Buenos días. Vamos a ir comenzando. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión de las primeras jornadas Gijón con Salud. Esta primera edición orientada a los medios de comunicación. Permitirme un poco para hacer un enlace con la jornada de ayer, que realmente fue muy interesante, permitirme haceros una pequeña reseña. En la apertura institucional de las jornadas se subrayó que la comunicación es salud y la mentira enferma. La consejera de Salud del Gobierno de Asturias recordó la importancia de escuchar, de saber dar la información necesaria a los medios de comunicación, de usar un lenguaje comprensible y de formar a los profesionales sanitarios en este sentido. Dijo que la comunicación sobre salud debe ser clara, honesta, continua y bidireccional. La periodista y presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, Graciela Almendral, en la primera ponencia reconoció que en los medios no hay espacios donde informar sobre temas de salud o de ciencia, que toda la información se centra en política, sucesos y deportes. Sin embargo, dijo que la población quiere otro tipo de información y que las secciones de salud y ciencia tienen una audiencia más fiel. Graciela señaló que los estudios en España muestran que el 37% de las personas no creen en la información que reciben y solo un 12% tienen suscrito un medio de pago. Dijo que cada vez hay más reportajes pagados y que la audiencia telefóbica, así lo llamó ella, la que no ve nunca la televisión, alcanza ya los 3,4 millones de personas. La audiencia se ha ido a las redes sociales, dijo. Hoy lo que importa es que el mensaje se perciba empático y cercano. La comunicación emocional se ha situado por encima de la información rigurosa y la evidencia científica. Dijo que la forma de consumir información en redes lo está transformando todo y la mentira nos está ganando terreno. Sin embargo, recordó que la audiencia no significa autoridad, no es suficiente. Y se preguntó que si tenemos claro que la comunicación está afectando la salud, ¿por qué no se declara la desinformación como un problema de salud pública? Con este objetivo están trabajando ahora desde la Asociación Nacional de Informadores de Salud. En la segunda ponencia, la periodista y coordinadora de la Fundación Maldita, Laura García Merino, aclaró que lo importante es la narrativa que hay detrás de la desinformación, no el bulo en sí mismo. Explicó cómo funciona el trabajo de investigación de la Fundación Maldita, animó a todos a enviarles información sospechosa, dijo que no hay duda pequeña y pidió que se suscriban a la comunidad a lo que ellos llaman superpoderes de Maldita. Señaló que por un lado están los ciudadanos informados, los periodistas, los políticos y la esfera pública, y por otro, el resto de la conversación y la esfera privada. Definió la ciudadanía mal informada como aquella que es incapaz de analizar o evaluar críticamente, con baja alfabetización mediática, para que los hechos y evidencias son superados por creencias y prejuicios. Puso numerosos ejemplos prácticos de desinformación basados en los documentos que reciben para ser chequeados y describió diferentes formatos de desinformación como las imágenes inventadas o manipuladas, el contenido descontextualizado, fotos al microscopio, timos para recabar datos personales o estrategias manipuladoras basadas en clickbait mediante títulos sensacionalistas que rozan lo engañoso, basado en generar curiosidad e intriga para incitar a los usuarios a hacer clic en un enlace y acceder a un contenido específico. Finalmente, compartió recursos concretos para detectar la información más fácilmente. Y al final de la mañana, la psicóloga clínica Patricia Fernández Lorenzo dijo que el mapa ha cambiado y que las redes sociales son un espejo de lo que cada persona quiere escuchar. Subrayó la importancia de gestionarnos, de volver a la calma, de tener vidas con sentido, porque necesitamos pertenecer, ser vistos de verdad por el otro. Explicó que estamos perdiendo la capacidad de conectar con nuestro estado interno y con la emoción del otro. Hemos perdido la atención sostenida, dijo, y hay cada vez más impulsividad. Por ejemplo, el consumo de porno afecta al imaginario sexual de las generaciones más jóvenes, que ya no encuentran satisfacción. Cada vez hay más presión social estética, la publicidad es más sutil y existe una fantasía sobre el control parental. Recordó las funciones de la familia en cuanto a protección biopsicosocial, de transmisión de la cultura y de construcción de la identidad individual. Patricia destacó que no se trata de lo que hacemos con nuestros hijos,
sino de quiénes somos para nuestros hijos. Hablo de pasar de la transmisión vertical de valores y normas a la transmisión horizontal. Y ante la imposición de una cultura solo entre iguales, es necesario generar relaciones intergeneracionales y lo más diversas posibles, porque son las que generan el verdadero pensamiento crítico. Hizo varias recomendaciones de libros y autores con títulos como Tus hijos te necesitan o Regreso al vínculo familiar, en los que se habla de ser capaces de captar al niño o a la niña, de conectar, acercarse, compartir sus aficiones, estimular el ocio físico o las experiencias compartidas en la naturaleza. En este mundo on-life, como llamó Patricia, entre online y la vida real, valoro especialmente el trabajo de las entidades sociales y las asociaciones como espacios de pertenencia. Y destaco finalmente que la salida está en la comunidad, en el tejido social comunitario. Bueno, pues con esta pequeña reseña queríamos hacer un enlace entre una sesión y otra, y ahora voy a dar paso ya a la primera ponencia de hoy, que es, tenemos con nosotros a Alba Morán Álvarez. Es doctora en biomedicina, divulgadora científica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que nos hablará sobre TikTokers, Instagramers, YouTubers, nuevas formas de comunicación, cuál es su papel. Y va a presentarla Paloma Navarro Coelho, responsable del Grupo de Salud e Igualdad, talleres en centros educativos y redes sociales del Consello de la Mocedad de Xixón. Adelante. Hola, muchas gracias. Tengo ahí de dar talleres buena voz. Nada, pues yo agradecer mucho a Alba que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí. Ayer hablamos mucho de redes sociales, se mencionó aquí mucho pues que hay que ver un poco qué es lo que estamos viendo en redes sociales y estar seguros de que lo que consumimos es veraz. Pues yo os animo a que cojáis vuestro móvil, abráis TikTok y sigáis a Alba, que bueno, voy a decir su TikTok, no se me da muy bien el inglés, pero es A Way to Understand. Entonces os animo a que la sigáis, porque ella bueno, es divulgadora científica y nos habla de cosas súper importantes como es el cáncer, de lo que ella habla mucho, y bueno, y tiene miles de visitas en TikTok y bueno, a casi 20.000 seguidores, así que bueno, si le seguís seguro que llega enseguida a esos 20.000 y bueno, al final la divulgación científica es algo que hablamos de ello y que, bueno, ya que tenemos aquí a alguien, pues vamos a escuchar a ver un poco la importancia de estar preparado también en las redes sociales. Cuando quieras, Ana. Pues muchas gracias. Bueno, mi idea para hoy es intentar, y sé que es un poco raro en esta situación de conferencia, que en la medida de lo posible esto sea una conversación. Probablemente va a haber cosas que yo voy a decir hoy aquí que alguno no esté de acuerdo, o no esté de acuerdo del todo. Y me encantaría poder tener un poco de debate. Por dos motivos, aparte de porque a mí me gusta personalmente debatir. El primero es porque la ciencia se hace así. Ayer hablasteis mucho de la importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no surge de algo que te enseñan necesariamente, aunque deberían enseñarte un poco en filosofía o en ética en el instituto. Surge de la práctica de ser un poco agnósticos, de no creernos todo lo que nos dicen según nos llega y de preguntar. Y el que está enfrente, que nos está dando información o nos está queriendo vender esa información o vender algún producto, debería ser capaz de contestarnos. Y debería ser capaz de contestarnos de una manera que entendamos. Ya hace mucho que intentamos cambiar un paradigma común en salud, que es esta idea paternalista de que el experto en salud habitualmente suelen ser los médicos, pero puede ser también un científico, como es mi caso, no tenga que explicárnoslo hasta que lo entendamos. La realidad es que sí, que todos somos dueños de nuestro propio cuerpo y tenemos derecho a decidir sobre lo que nos pasa. Y para poder tomar decisiones sobre lo que nos pasa libremente, tenemos que acceder a la información. Una decisión no es libre si no entendemos claramente las repercusiones de esa decisión. Y eso tiene que ver con cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida que afectan a nuestra salud. Y la persona que nos habla habitualmente no es autoridad moral en todas ellas. Yo, por ejemplo, tomo el sol, de vez en cuando voy a la lámpara, evidentemente tengo cierto grado de sobrepeso y aún así divulgo sobre cáncer. Esas decisiones pequeñas que yo tomo en mi vida no son las idóneas ni las ideales para hablar sobre prevención de cáncer. Por otro lado, yo no fumo, bebo muy poco alcohol, casi nada, y hago deporte todos los días. Sé más de cáncer por
o menos por alguno de esos dos tipos de decisiones que tomo en mi vida, no, lo único que pasa es que yo soy una persona, igual que todos los que estamos aquí, hay cosas que hago mejor y cosas que hago peor. Pero el conocimiento que comparto sobre cáncer de manera cercana, hablando como hablamos todos, tiene un valor y ayuda a las personas que directa o indirectamente van a estar en contacto con la enfermedad a poder tomar mejores decisiones, porque entienden esa información. Cuando vemos a alguien, sea con una bata blanca en consulta, o sea a través de redes sociales, con ropa normal y hablando desde su casa, esa persona no puede transmitirnos algo necesariamente porque sea una figura de autoridad, pero es importante que tenga conocimientos y es importante que nos los traslade. Y a veces como usuario en redes sociales no es fácil distinguir entre esas dos vertientes, entre la persona que tiene los conocimientos y la persona que no, entre la falacia de autoridad que viene dada porque hay una bata blanca o porque estamos en un hospital o porque tenemos un membrete debajo y la parte de conocimiento real que procede de años de estudio y de experimentos hechos con las propias manos y de cosas que se ven en el microscopio o en los pacientes, en los casos de los médicos o en los estudios clínicos. No es fácil como profesional encontrar el tono para tener esa conversación. Pasar del tono que utilizamos en las publicaciones académicas, en los foros académicos, al tono de conversación que tiene todo el mundo. Pero hay algo que yo tenía muy claro de fondo. Antes de empezar a divulgar, a hablar con pacientes, que yo empecé primero en persona y luego pasé a las redes sociales, y era que hay una parte del miedo que aparece cuando recibimos un diagnóstico, en mi caso de cáncer, porque siempre me dedico a la oncología, que se puede evitar. Y es el miedo de no entender qué nos pasa, o qué nos va a pasar, o qué podemos hacer respecto a eso. Y que ese miedo era algo que yo podía ayudar a disipar, a quitar, pero que no valía de nada si no podía quitárselo a alguien como mi abuela. Si yo no podía explicarlo para que mi abuela lo entendiera, no sirve. Y ese ha sido como mi parámetro siempre. Mi abuela tuvo que dejar la escuela muy pronto, pero es una señora, era una señora que a mí me enseñó un montón de cosas. Mi abuela no sabía lo que era una levadura ni lo que era un proceso de fermentación, pero mi abuela me enseñó a hacer pan, porque sabía hacer pan, y en el pan había fermentación. Yo sí soy bióloga, yo sé explicar la fermentación y vi bacterias con mis ojos y las cultivé y las congelé. Pero la información no puede depender de saber eso. Alguien como mi abuela, que no sabía lo que era la fermentación, pero sabía hacer pan, tenía que poder ir al médico y entender lo que le estaba explicando. Y si no todos los profesionales saben explicar, no pasa nada, pero algunos sí tenemos que saber hacerlo. Los bastantes como para que la gente acceda a información que le empodere para tomar decisiones. Y un poco esa es la idea con la que yo creo que los profesionales nos tenemos que acercar a las redes sociales, porque las usamos todos. ¿Quién de aquí nunca utilizó TikTok o Instagram para buscar cómo hacer algo? Porque yo todo el rato. Y es que además buscas la plataforma en la que estás. Y ahora una pregunta mejor todavía. ¿Quién de aquí no se lo preguntó nunca? Bueno, ¿quiénes sí se lo preguntasteis a ChatGPT? Vale. Bien, esto es importante. Vamos a hablar hoy un poco también de la IA y cómo entra la IA en la creación de contenido y en las opiniones sobre salud. Y os voy a poner un ejemplo de algún debate muy gracioso que tuve en redes, que tenía ChatGPT de fondo. Yo soy una gran fan de muchos aspectos de la IA y una gran detractora de otros, lógicamente. No hay nada que sea enteramente bueno o malo. Contamina mucho, gasta mucha agua, roba imágenes de los creadores artistas y estas cosas son datos, son indiscutibles. También es indiscutible que si os enseño cómo yo utilicé la IA para reconocer células tumorales en el tejido de la próstata, probablemente queréis que se use IA y no el criterio subjetivo de un patólogo. Entonces hay ambas caras, ¿no? Y creo que es importante que las tratemos. ¿Cómo puedo hacer para poner la presentación aquí? Porque me dijeron que está cargada ya. Esta me vale para eso. Que de todas maneras, si no, yo me arranco a hablar sin nada. Vale, para vosotros, ¿qué es un influencer? Para mí esto ya está casi pasado de moda, ya no hay influencers, ¿no? Casi ahora hay microinfluencers. Ahora, cuando tú vas a comprar un producto que te llega una publicidad a través de redes sociales, ya no te vas a creer a María Pombo. Te crees a una cuenta ultra pequeña que está utilizando el producto igual que tú. Los creadores UGC, marcas muy pequeñitas de personas a las que solamente les mandan el producto gratis y que probablemente les pagan menos de 100 euros por vídeo, que te asemejas a ellos, porque los influencers ya grandes tienen una cuenta que mueve tanto dinero que ya no nos resultan creíbles. Hay ciertas obligaciones de poner en las imágenes
y en las imágenes en el caso de Insta y en los vídeos, tanto en Reels como en TikTok, la información de que lo que se está haciendo es publicidad. Pero ¿utilizáis o no utilizáis el criterio de personas en redes sociales, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy obvio, para decidir lo que compráis? Cuando os lo preguntan abiertamente, a todos nos gusta decir que no. Pero la realidad es que pasamos, si miráis en el móvil ahora, las horas al día que pasamos en el teléfono, hay tanta exposición a publicidad que inevitablemente estamos condicionados. Esto para mí no es necesariamente malo. Lo malo es no ser conscientes de que lo estamos o tener cierto grado de autocrítica. Habrá gente aquí, y si normalmente venís a un evento como este, salvo que vengáis por obligación, ya no sois el muestreo adecuado para valorar esta pregunta, que se cree cosas como que los protectores solares pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel. Vais a ver que pongo ejemplos relacionados con lo mío, porque me gusta ser capaz de refutarlos y daros los ejemplos. O que las gafas de sol aumentan el riesgo a padecer cáncer de piel. Dices, qué barbaridad, ¿cómo va a ser cierto? Bueno, pues detrás de eso hay un argumento que surge de un malentendido que tiene un sentido de fondo. ¿Alguien escuchó alguna vez que la detección de luz a través de nuestros ojos afecta a la síntesis de melatonina? Cosa que es cierta. Todavía no se inventaron las gafas de sol que nos impidan ver la luz, pero bueno. Y esa idea de, anda, esto afecta a la producción de melatonina, le recuerda otra palabra, que es la melanina, y confundieron melatonina y melanina. Y como la melanina es el pigmento que sufre el daño de la radiación solar para proteger el resto de las moléculas de nuestras células, pensaron que utilizar gafas de sol impedía la producción de melanina y que no, en lugar de melatonina, aunque tampoco afecta a la producción de melatonina. Y entonces dijeron, yo tengo una mente preclara, esta es mi oportunidad de compartir conocimiento con la humanidad y salvarlos a todos del cáncer de piel. Voy a decirles que no se pongan gafas de sol. El cáncer de piel también se puede producir en los ojos. Es importante proteger los ojos frente a las radiaciones nocivas del sol. Esta especie de malentendido que surge de no saber diferenciar melatonina de melanina y que repercute en algo que tiene que ver con la salud pública y que se viraliza además porque es una noticia muy impactante, es tanto más grave cuantos más seguidores tenga la persona que lo hace. Y la solución no puede ser que los científicos, que sí sabemos lo que es la melatonina y la melanina, digamos, qué barbaridad, son imbéciles básicamente, o sea, es que este es lerdo y encima le da un altavoz. Y el problema es que esta gente pueda hablar. La realidad es que hoy en día todo el mundo puede hablar. Igual lo que tenemos que hacer los científicos es ser capaces de utilizar altavoces y palabras que todo el mundo entienda y explicar esto así, sin juzgar que la gente no sepa. Porque todos ignoramos cosas. Nosotros, los que tenemos un grado de expertise muy concreto, de que dedicamos muchos años a investigar algo súper concreto en el laboratorio, no fue mi caso, hasta hace muy poco, no nos podemos creer que como tenemos más conocimiento, estamos moralmente por encima de las personas que pueden ser víctimas de un engaño así. Tenemos que ser capaces de compartir ese conocimiento de forma comprensible, porque si no, estas noticias que se viralizan crean adeptos. Es cierto, no obstante, que cuando una persona tiene un altavoz y tiene una capacidad de influencia, debería ser prudente y debería hablar de lo que sabe. Una de las cosas que yo me encuentro más en redes sociales es que como la gente no se limita a hablar de lo que sabe, la desinformación se extiende mucho más. Tienes un montón de todólogos opinando sobre todo. Pero eso depende de nosotros como usuarios. Si cuando nosotros seguimos a alguien le pedimos que deje de hablar de lo que no sabe, que se limite a hablar de aquellas cosas en las que sí que tiene cierto grado de conocimiento, y a veces, en muchos casos de influencers, simplemente es compartir su vida personal y está bien que la compartan, si quieren, y si le sacan rentabilidad, pero que no se metan a hablar de cosas que no saben. Nuestra pequeña responsabilidad como usuarios ahí es la demanda. El no consumir contenido procedente de personas que no tienen conocimiento sobre eso que están compartiendo, porque nos contamina la manera de pensar. Pero existe otro tipo de influencer, y yo no entro aquí,
Porque con 20.000 seguidores uno no es influencer, no influencias a nadie. Ojalá, pero no estás ahí. Bueno, muy poco, vamos. No se te considera así actualmente, ni siquiera tienes que registrarte como tal hasta los 100.000. Y son la gente que está formada. Sí que hay algunos profesionales, y como os decía antes, no hace falta que sean todos, que tienen un conocimiento de fondo sobre materia de salud y de ciencia y que se dedican a compartirla. Y esa gente tiene un aval de formación. Y esto es un poco elitista. Es injustamente elitista. Y es un tema del que creo que es importante hablar cuando estamos en un espacio público. Acceder a la formación universitaria, este es un tema sobre el que yo he hecho vídeos también, porque parte de lo que hablo es de cómo es la carrera científica, es una cuestión que depende a veces del sitio del que vienes. Entender cómo yo hablo cuando hablo de ciencia no es simplemente escucharme y ya está. Requiere a veces que tú te acuerdas de alguna de las cosas que estudiaste en la ESO. Ese es como el mínimo desde el que yo hablo. Digo, si me entiende alguien de 16 años que está dando biología en la ESO, de 15 años que da biología por última vez en la ESO, va bien. Si esa persona no me entiende, este vídeo ya es para alguien que sea un poco friki de este tema o que le interese mucho. ¿Y por qué pongo ese criterio? Porque es el último conocimiento que yo puedo asumir que la gente tiene. Pero es que a veces los chavales que están estudiando en la ESO no están en sus circunstancias vitales, por lo que sea, aparte por la adolescencia o a veces por sus circunstancias personales que son complejas, como para atender y retener esa información y entenderla y aprovecharla como a lo mejor yo lo hice. Llegar a los 29 años con una tesis doctoral, habiendo estado en Estados Unidos, con toda la expertise en cáncer y todas las becas y todas esas cosas que pones en LinkedIn y que quedan muy bien, tiene una parte de esfuerzo personal y tiene otra parte de privilegio. De que para mí, mi prioridad pudo ser estudiar y trabajar gratis muchos años durante todo mi tiempo libre, que lo hice, pero todo, o sea, desde los 19 hasta que cobré el primer sueldo, con 23, todos esos años, todo el tiempo libre que no estaba en la carrera, estaba trabajando. Y si se quitó el tiempo de salir, y se quitaron opciones de hacer un Erasmus, se quitaron un montón de cosas para trabajar gratis, no porque no me quisieran pagar, porque mis jefes sí querían pagarme, 100%, sino porque no había mecanismos, no había contratos para una persona en ese estado. Todos esos años de trabajar gratis y tener solo un mes de vacaciones y no tener el verano universitario fueron posibles porque yo no necesitaba trabajar para llevar dinero a mi casa, porque yo podía priorizar el aprender y el tener un currículum que me permitiese trabajar de lo que quería, de lo que estudié, en cuanto acabase los estudios. Y después pude vivir enfrente de donde trabajaba, optimizando también mi tiempo, porque vivía en Asturias y tenía un sueldo. Si esto llega a ser en Madrid, donde el sueldo de investigador es el mismo que en Asturias, no hubiese podido independizarme sola en aquel momento. Entonces, cuando nosotros hablamos desde la academia, desde la formación, cuando los médicos hablamos, a veces olvidamos que la persona que nos escucha no nos entiende, no porque sea deliberadamente inculta o porque no le importe, sino porque no pudo. No pudo. No es que no quiera tener el vocabulario que utilizamos. No es que con 15 años estuviese otra cosa y como con 15 años estaba a ser adolescente y no estudiar como estabas tú tanto, ahora se merece no entender. Tenemos que romper ese paradigma. Tenemos que entender que la gente también tiene circunstancias, pero que todos tienen cuerpo y todos tienen salud y todos tienen derecho a entender eso. Hay profesionales que intentan romper esto y los tenéis en redes, no solo yo. Y esos profesionales intentan acercar, desde la perspectiva de tener esto claro, información que empodera. Yo creo que es importante que nos agarremos todos un poquitín a ese tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque la alternativa es esta. La polarización. Podemos venir con datos y estadísticas. Yo voy a hablar de la polarización desde la perspectiva del negacionismo científico. Va de la mano con otras cosas, sobre las que evidentemente yo también tengo una opinión personal. Pero esas otras cosas no son tan fácilmente refutables, porque esas otras cosas entran en parámetros morales o económicos. La parte científica del negacionismo es irrefutable.
Hay una parte de los pseudocientíficos que es con lo que te encuentras en redes todo el rato y contra lo que luchan los divulgadores científicos en redes sociales, en la que no creo. Yo no creo en los terraplanistas. Habrá gente que me diga que sí, que Mr. Dastaria existe y demás. Yo creo que todos los terraplanistas están fingiendo, que nadie se cree. Nadie que utilice un móvil y utiliza el GPS del móvil se cree que la Tierra es plana, porque el GPS no funcionaría y porque en el móvil tiene 5G. No me lo creo. Pero sí que me encuentro diariamente con antivacunas. Sí que me encuentro diariamente con personas que creen que el cáncer es una cosa que existe, la cosa llamada cáncer, la enfermedad, el bicho llamado cáncer, que existe, y que existe además una cura frente a ese bicho llamado cáncer que se oculta porque hay unas empresas de farmacia, como llaman ellos, a las que supuestamente yo pertenezco. Desde aquí hago un llamamiento, que si alguien conoce cómo hay que hacer para que la farmacia te pague, pues que le dé mi cuenta, porque yo todavía no recibí nada de dinero de ellos, y que esa farmacia tiene una cura secreta que no le interesa vender, porque nos quieren mantener enfermos. Y estoy segura de que todos los que estáis aquí alguna vez escuchasteis que había una cura contra el cáncer que no se publica porque no interesa. Sí, ¿verdad? Incluso cuando alguien tiene un paciente cercano, cuando un familiar es paciente, y a lo mejor a esa persona se le ha detectado en un estadio metastásico, en el que en ese caso en concreto no es posible una curación, lo más que se puede aspirar es a una cronificación o a un tratamiento paliativo, esa idea de existe una cura que nos están ocultando es mucho más tentadora. Es tentadora porque estás en una situación que no entiendes y necesitas culpar a alguien. Y encima, si entonces en redes sociales te encuentras a un señor con bata blanca que te explica que a la farmacia no le interesa darte esta información, pero que hay este suplemento natural que no es químico, que fortalece tu sistema inmune, pero que a las grandes corporaciones y a la OMS y a la Unión Europea y al gobierno y a las farmacéuticas y a los hospitales y a los médicos no les interesa porque todo el mundo lleva comisión, pero que él te va a vender ese suplemento, te conviertes en un paciente desesperado pagando isolado de proteína exactamente igual que el que te venden en cualquier supermercado a precio de oro, creyendo que eso te va a salvar. La realidad, en este caso en concreto, es que en función de en qué red social estés, la información que te va a estar llegando va a fortalecer más o menos lo que piensas. ¿Ves esas nubes de colores que hay en la imagen? Eso representa las interacciones entre personas en Twitter, ahora X, después de la pandemia. ¿Veis que las nubes de colores están aisladas? Hay una nubecita en la que hay muchos puntos, que está un poco separada de la otra nubecita en la que hay muchos puntos. No hay relaciones entre sí, los colores no están mezclados. Eso es lo que hacía X. Ahora X hace esto de forma más exagerada y además te pone publicaciones de Elon Musk, aunque no le sigas o le bloques. Cuando tú estás en redes sociales, no percibes lo que hay ni lo que la gente piensa. En el mejor de los casos, si tú tienes un punto de vista muy fuerte respecto a algo, te enseña gente que piensa como tú y la gente que piensa justo lo contrario, para que pienses que tu punto de vista está muy justificado. Todo lo que está en el medio, la interacción, la comunicación, lo gris, no se da. Esta imagen yo la enseño todo el rato porque el sitio favorito de divulgación científica de la mayoría de científicos que están produciendo conocimiento y que pueden refutar todos estos bulos, que pueden transmitir conocimiento de forma clara, solía ser, ahora ya no lo es, Twitter. Les gustaba Twitter porque podían utilizar palabras por escrito y porque muchas veces los expertos en salud o los expertos en ciencia se sienten mucho más cómodos expresándose por escrito porque pueden ser más precisos. Porque nos pasamos años entrenando esa precisión y entendiendo que cosas como provocar y pasar a la vez no son lo mismo y que es muy importante no confundir una cosa con la otra. Porque hay sutilezas del lenguaje que utilizamos que son muy importantes a nivel técnico, pero que realmente para el que te está escuchando, que no se dedica a eso, dan igual. Twitter al menos les ofrecía el escrito, el vídeo les aterra. Les da mucho miedo a la comunicación directa y es normal. ¿Cuál es el problema de Twitter? Que lo que estaban haciendo era darse likes entre ellos. No estás divulgando. No llegas. ¿A cuántos de vosotros os llegan a través de redes sociales en el feed
noticias de publicaciones y papers científicos y no me valen los lobos que resucitaron esta semana. A mí me llegan. Si yo hago una búsqueda en Google de, pues yo qué sé, cáncer de pulmón en estadio 3, lo primero que me va a salir son sitios súper fiables. Me sale el NIH, me sale la OMS, me puede salir como sitios privados, algo así como la Clínica Mayo, que tiene una parte de divulgación bastante importante. Me sale el MD Anderson, donde trabajé. Me sale PubMed, el buscador de artículos científicos por excelencia en el ámbito de la salud. A vosotros no os sale eso, os sale Yahoo. Bueno, igual no todos, pero generalmente, habiendo hecho esta prueba con mi familia y amigos, sé que sale Yahoo. Estas diferencias son importantes porque afectan a lo que entendemos. Y también es importante que los profesionales nos demos cuenta de que no estamos llegando incluso si publicamos un montón de información súper interesante en nuestras webs o en nuestros perfiles. ¿Cuántos de aquí utilizáis TikTok? Vale. Es mi favorita porque TikTok permite vídeo, que a mí me gusta mucho el sentarme y hablar y que sea una conversación. Permite que entres en contacto con más gente que piensa diferente. Favorece más la interacción que otras plataformas. Por eso hay determinadas empresas a las que no les gusta nada. Y es desenfadado, no tiene tanta exigencia de producción como YouTube o Instagram, donde ya queremos que todo sea más escaparate. Pero todas sirven y conozco gente muy buena divulgando en todas ellas. Conozco gente muy buena divulgando hasta por LinkedIn. No se trata de que ahora tengamos que consumir el contenido de salud en estos sitios. Evidentemente, porque para el contenido de salud debería estar la consulta de los profesionales sanitarios y ahí es donde hay que ir a preguntar. Pero sí que es importante que sepamos distinguir aquí qué información es fiable y cuál no lo es tanto. Todos los que tengáis menos de 29 años, ahora mismo, sois generación Z más o menos, incluso hay gente que piensa que los que tuvimos internet en torno a los 3 años ya somos Z. Yo estoy un poco en el medio, soy bastante millennial, en algunos aspectos soy boomer. Sí, es que es verdad, ¿para qué voy a decir que no si es que sí? La realidad es que hay una distribución de edades pues mayoritariamente juvenil en TikTok. Pero ¿sabéis cuál es mi pico de seguidores más grande? Yo que hablo de cáncer. Echad a ver edades por ahí que creáis que tienen mis seguidores. Alto, porfa, que si no nos oigo. ¿Cuántos? 30. Por encima de 45. ¿Por qué? Porque aumenta la incidencia. Porque les toca directa o indirectamente. Y entonces de las que están viendo recetas de cocina, cosas del gimnasio o movidas de sus hobbies, que es lo que obviamente a la gente más adulta ve en TikTok, no ve tantos trends de bailes y cosas así, aunque ahora ya no hay tanto de eso en TikTok, también os lo digo. Ven algo que les resulta interesante. ¿Cuál es el otro pico que tengo? Gente de menos de 25. ¿Por qué? Porque están en la carrera. Quieren hacer algo de ciencias o están mucha gente que me sigue está en módulos de técnico de anatomía patológica, de técnico de laboratorio, de profesiones que reivindico mucho porque son súper importantes en investigación. Entonces, son realmente mis dos picos. Existe población en TikTok que tiene la misma edad que la gente que lee mi columna en el periódico y que utiliza TikTok para informarse sobre esto. Y de hecho esa población más adulta es la que es más vulnerable a la hora de caer en estafas que le hagan comprar cuestiones relacionadas con la prevención o el tratamiento del cáncer. Mientras que la población joven es mucho más probable que se me radicalice y piense que son pues, esa especie de mentes preclaras y de iluminados que se van a dar cuenta de la conspiración farmacéutica que existe en realidad y que nos paga a todos los pringados mileuristas que en realidad divulgamos gratis, pero que ellos piensan que no, que tenemos una cuenta que se está engordando mucho. Yo desearía que tuvieran razón, ¿eh? No, tampoco vamos a mentir en eso. Lo importante sobre esto es que la mayoría de personas que sois de mi edad o más jóvenes o un poquito mayores utilizamos las redes sociales para tomar decisiones. Y tenemos una asociación entre la parte humana de la persona que estamos viendo, cómo creemos que es moralmente y su conocimiento. Y es muy difícil desligarlo. Yo al principio trataba de dar como muchas herramientas de distinción y pedirle a la gente que buscase información para contrastar y reconociendo que eso es muy importante, de poco me vale que busques información si al final lo que te sale a ti no es lo mismo que me sale a mí, porque entonces nunca llegas a la información que de verdad te permite el contraste.
casi solo puedo pediros que entrenéis al algoritmo, igual que se puede entrenar a ChatGPT. ¿Para qué usáis ChatGPT en vuestra vida hasta ahora? Vamos a quitar las chorradas de... Bueno, que si alguien hizo una imagen de estilo Ghibli, por favor, que no me lo diga. Felicidades, no quiero saberlo. Si alguien la utilizó para hacer una canción sobre... Bueno, eso ChatGPT no lo hace, pero hay otras ideas que sí. Para hacer una canción sobre un colega que la lió de fiesta, también tengo canciones de esas, no quiero saberlo. Pero ¿lo utilizasteis para algo interesante, aparte de para entregar algo que tuvieseis que entregar al día siguiente en alguna parte, sea el trabajo o sea algo formativo, y que no os daba tiempo, os dudasteis de ello porque total teníais ChatGPT? ¿Alguien lo utilizó para algo interesante? A ver, ¿para qué? Por favor, me encanta. Y también para aprender y también cuando quiero aprender un nuevo idioma, así que para aprender los básicos, como los esenciales, como los primeros del alfabeto. ¿Vale? Dos usos súper inteligentes e interesantes. El otro día vi un vídeo de un tío que iba a defender la tesis doctoral en Italia. Cuando tú tienes que defender la tesis doctoral, tienes un tribunal de personas que son expertas más o menos en el mismo tema que tú llevas estudiando 5 o 6 años y que están ahí básicamente para ponerte a prueba e intentar comprobar que tú controlas todo y que de verdad mereces ese día solo durante un breve instante decir que eres la persona que más sabe de eso, luego pasan 5 minutos y alguien publica un paper y ya no eres tú. Pero bueno, hay como una décima de segundo ahí en el que te sientes especial porque el infierno se acabó. Es muy poco, pero dura. Luego pagas una comida y así es como el devenir, ¿no? Pero esa defensa es un poco tensa. Pues era un tío que dijo, voy a coger a los miembros de mi tribunal y le voy a cebar a ChatGPT su currículum, sus publicaciones, todo lo que esta persona sabe, voy a entrenar a ChatGPT para que sepa ser alguna de esas 5, pues a cada una de esas 5 personas. Después le voy a contar mi tesis y le voy a pedir que me haga preguntas. Entonces creó en ChatGPT a su tribunal y estuvo entrenando la defensa de la tesis contra una especie de pseudo personajes de su tribunal. Eso es utilizarlo muy bien para prepararse. O sea, va mucho más allá de que te haga flashcards para preparar la asignatura, que tampoco me parece que esté tan mal que te haga preguntas para saber si te sabes un examen. Es un uso que me parece, pero buenísimo. En contexto académico, en plan, este tío es un puto crack, o sea, había que darle un premio o algo por saber usarlo bien. Y luego yo tengo el otro ejemplo de uso de redes sociales para vender algo que tiene que ir con salud, que es una señora que era vendedora de un producto que se llama Inmunocal. Si buscáis eso en Google vais a encontrar una empresa que vende, pues como os decía antes, un isolado de proteína que dice que es bueno para el mantenimiento de la masa muscular, como cualquier otro isolado de proteína, y ya está. La empresa no dice nada más que eso. Pero sus vendedores dicen otras cosas. Dicen que es súper necesario para sintetizar un antioxidante que de manera natural se produce en nuestro cuerpo, que se forma a partir de aminoácidos, que son como los ladrillinos que forman las proteínas. Si la proteína fuese un Lego, pues cada piecina de un color sería un aminoácido. Entonces ellos te dicen que te dan uno de esos ladrillucos, que se llama cisteína, que dice una cosa que funciona muy bien, que es ponerle bio delante a las cosas. Entonces dicen que es bioactiva, y entonces esto dura en tu interior eternamente y tu cuerpo produce mucho de este antioxidante que se llama glutatión. Entonces tú de repente, como tienes mucho glutatión, las células de tu sistema inmune que no han sido capaces de distinguir tus células tumorales ahora mágicamente pueden, pero no dicen mágicamente porque la palabra magia vende mal. Entonces dicen, ahora son capaces, se capacitan, y entonces tú solo tienes que tomarte sobres de estas proteínas. ¿Que te venden el sobre? Pues más o menos, yo lo miro una vez, está como al 10 veces el precio de un isolado de proteína bueno para gimnasio que te vendan en vida, y ya estaría. Ya están muy contentos teniendo a pacientes metastásicos tomándose isolados de proteína en el hospital. Y entonces el paciente va y le dice al médico, ¿puedo tomar esto? Y el médico, que no ha hecho 2 horas en TikTok a ver qué era esa mierda, mira los componentes y dice, sí, hombre, sí, es un batido de proteína, ¿qué mal te va a hacer, bebé? Y ahí hay una estafa piramidal estupenda, porque luego el esquema, bueno, ellos no lo llaman piramidal, lo llaman de otra manera, que es lo mismo, multinivel, pero estafa piramidal, estafando a pacientes oncológicos. De lo cual la marca se desliga, porque evidentemente Immunotech, que es la marca que lo produce, en su web no dice nada de todo esto, porque si lo dijese sería ilegal.
Esa señora, vendedora de esto, porque cada semana más o menos alguna me oferta, me dice que si quiero participar en uno de sus múltiples ensayos clínicos distribuyendo esto entre mis pacientes. Cuando les explico que yo no soy médico y que no tengo pacientes, ya claro, soy menos atractiva, y cuando les digo que tengo vídeos desmintiendo la estafa, soy menos atractiva todavía. Intenta decirme que es que tienen muchas patentes. Primer criterio para distinguir estafadores en el ámbito de salud en redes sociales. Os hablan de patentes, no de ensayos clínicos. Yo puedo patentar una idea terrible. Tengo un vídeo sobre esto muy informal diciendo que yo puedo patentar la idea de rebozarme caca de vaca en la cara para estar eternamente joven, y que yo patente algo significa que he pagado la patente, no significa que nadie vaya a pagar por usar esa mierda de idea, literalmente en este caso. Pues ese es el argumento que utilizan. Tenemos cientos de patentes y yo digo, ¿y los ensayos clínicos? Que pongan al lado a pacientes comparables con la misma edad, con las mismas características metabólicas, con la misma enfermedad, que requieren el mismo tratamiento, y a personas sanas, y que los comparen, o a pacientes con un tratamiento y con otro tratamiento. Esa comparación con recogida de datos objetiva y que se analiza matemáticamente para ver si hay diferencias de verdad, con matemáticas de fondo o no las hay, ¿dónde están? Bueno, pues una vendedora tuvo hace no demasiado la feliz idea de pasarme números. Le digo, pásame los ensayos clínicos, por favor. Eso tiene un número como un DNI que se puede buscar en un buscador que se llama clinicaltrials.gov. Y entonces me pasó un montón de números y yo dije, voy a buscarlos, y creo que se los inventó con ChatGPT. Porque ninguno era real, y de los dos que lo eran, ninguno tenía nada que ver con cáncer ni con su proteína. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué me estás pasando 37 números inventados? Que además son números de muchos dígitos, más largos que un DNI. Digo, ¿por qué estás haciendo esto? Si yo los estoy buscando, no tiene sentido. Y me dijo, bueno, espero que la gente que lea esto pueda utilizar buscadores reales como ChatGPT. Y yo dije, acabáramos, que lo sacó de ahí, y que el problema es, y ahí fue cuando yo aterricé, que la gente se piensa que la IA ahora es Google. Y estamos consumiendo vídeos y contenidos creados con IA en redes sociales, detrás de los cuales ni siquiera hay un creador de contenido real, ya no hablamos de formado o no formado, y encima estamos utilizando la IA como si fuese un buscador. La IA se puede utilizar muy bien, pero no es un buscador. Y las redes sociales tampoco son exactamente un buscador. Entonces, aunque podemos informarnos a través de ellas, es importante que tengamos en cuenta lo que no son. Y en este sentido, cuando vamos a tomar decisiones sobre esto, es importante que tengamos en cuenta que la persona que está de fondo en esto tenga una responsabilidad profesional y a nivel legal sobre lo que nos está contando. Me da igual si son youtubers, instagramers o influencers, no importa. Lo que me importa es que si hacen una mala praxis y nos informan mal, tengan consecuencias sobre su trabajo. Si yo hoy aquí digo algo que es irresponsable a nivel de comunicación científica, yo puedo perder mi trabajo. Si un científico miente en una publicación científica y se descubre, incluso si se equivoca y tiene un error lo bastante importante, incluso si no fue a propósito, pierde su carrera. Se le quita la financiación, se le quita el cargo, y es más fácil que eso suceda por un error a que no suceda si mientes a propósito. Si un médico la lía y difunde un contenido, además públicamente en redes sociales, peligroso, pierde su trabajo. Si un periodista desinforma abiertamente, es más fácil que sufra críticas que alguien que no es periodista y que no tiene un código deontológico. Los profesionales de salud que os dan tratamientos no los venden por Telegram. Y yo sé que esto es obvio, pero tienen un número de colegiado y se les puede denunciar si hacen una mala praxis. El gurú, el pseudocientífico, el que os estafa, no lo hace. No tiene ese número de colegiado, os vende algo alternativo, vende algo natural, vende algo que no es químico. Y todas esas palabras en la realidad lo que están diciendo es: no tengo ninguna responsabilidad laboral ni penal por mentirte.
No podemos tener miedo a la química, ni podemos tener miedo a la formación que hay detrás y que hace falta para entender estas mentiras sencillas lo bastante bien como para explicarlas. La realidad es que la salud y la ciencia que hay de fondo sobre nuestro cuerpo son un poco más complejas que las mentiras que se inventan para vender y que necesitan que prestemos un poquitín de atención. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios si el algoritmo nos va a enseñar cosas sesgadas y ya no nos enseña lo mismo que a los profesionales? Escoger a quién seguimos. ¿A cuántos de los que están aquí conocéis? A uno. Son bastantes, si son 4 ya. Si quitamos a los 2 físicos, ¿las conocéis a ellas? Algunas sí. Vale. Este es el tipo, si os dais cuenta, probablemente 2 de las menos conocidas que tengáis van a ser la chica rubia de arriba, que es Lucía, mi pediatra. Si tenéis niños, Lucía full. Si no tenéis niños, probablemente no la conocéis tantos. O abajo, Elena de Pons, farmacéutica. Si queréis mirar cosas sobre skincare y cosmética, Lena. Pero claro, es que Elena, si miente, le chapa en la farmacia, que se pagó con sus ahorros. Esta gente, pongo gente aquí porque son gente que tiene un montonazo de seguidores, o sea, pero en plan, 1 millón, medio millón, vive casi exclusivamente de esto. Elena tiene la farmacia, farmacéutico Fernández también tiene la farmacia y atiende, pero en general, Lucía obviamente tiene consulta, pero pueden perder su trabajo, se juegan algo cuando comparten en redes sociales. Yo al cabo del tiempo me he dado cuenta que eso es una de las cosas más determinantes. La otra cosa es que si os dicen alternativo, no es real. Cuando la medicina alternativa es eficaz, se pasa a llamar medicinas secas. Cuando algo natural funciona, una marca le pone un nombre y lo vende en una caja. Un nombre comercial. Lo natural y lo alternativo no es que no existan principios activos naturales, obvio que los hay. Pero para optimizarlos y que funcionen lo mejor posible, siempre igual y de manera segura, se procesan. No hay secretos ocultos. En realidad, toda esta gente saca rentabilidad de ser muy, muy claros al respecto. Y lo que podemos hacer como usuarios, en general, es elegir a quién seguir. Porque a esta, espérate porque lo voy a buscar, así que voy a tardar menos. A esta sí que la conocéis todos. Que el agua deshidrata más que hidrata. Bueno, nada, es una influencer española que tuvo un highlight así muy, muy destacable pseudocientífico. Pasamos a preguntas, sí. Entonces, elegid a quién seguís. Creo que es lo mejor que podéis hacer para informaros bien sobre salud. Y ahora, si tenéis cualquier pregunta o queréis comentar lo que sea, encantada de contestar. ¿Sí? Pero que te pasen el micro. Hola, dices que si un farmacéutico o una persona con estudios miente en redes sociales le pueden quitar la carrera, y hace poco ha salido una noticia de que una farmacéutica le dio un medicamento homeopático a una persona y eso no pasa nada. Sí, probablemente los colegios de farmacéuticos estén viendo qué hacen con esa persona. Le caiga una sanción, deje de poder hacer eso. Sí. En ese caso los colegios son quienes se hacen cargo de ello. Y si la denuncia, si la persona a la que le vendió la homeopatía o otras personas la denuncian, pues puede haber un procedimiento legal por haberlo hecho. Porque no es lo mismo que te engañe a alguien que no tiene ni idea a que te engañe a alguien con conocimiento sanitario. Tiene agravantes. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, sí. Sí, buenas. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, yo que defiendo el colectivo de ludopatía, y de hecho estamos en conversaciones precisamente porque se prohibió incluso en redes sociales en principio toda publicidad encubierta o no encubierta, y lo tumbó el Supremo. Ahora estamos también otra vez con conversaciones, pero a lo que nos preocupa muchísimo los youtubers e influencers que, teniendo la obligación de decir que es publicidad, está claro que están pagados por entidades y por operadores y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo creo que en algún momento la propia sociedad tendría que filtrar eso. Está muy bien lo que decís y que nos informemos y que esté, pero la gran mayoría
no filtra nada. Cuando hacen, por ejemplo, publicidad de apuestas deportivas, pero de forma encubierta, cosas que son como sutiles, que no se ve una máquina tragaperras de fondo, ni hay un eslogan claro, pero que lo están imitando. A ver, yo creo que hay una responsabilidad legislativa que hay que exigir y cambios legislativos que se tienen que endurecer. Pero también hay otra parte que es que detrás de cada una de las marcas personales de usuarios muy grandes hay una persona. Yo ahí, casi más como profesora de comunicación que como divulgadora yo misma, algo que creo que quizás podría funcionar sería a estas personas que hacen ese tipo de publicidad, enseñarles las consecuencias de lo que hacen. Contactar con ellos, intentar establecer una colaboración y decirle, mira, la cara B de lo que tú estás haciendo, que igual no te pagaron por este anuncio en concreto, pero que ya te llevan pagando 37 veces, entonces ya son tus colegas y hablas de ellos de otra manera, es esta. Esto es lo que provocas. Y hay muchas veces que hay influencers que cuando aterrizan, porque son personas, con lo que están haciendo, cambian la publicidad que hacen. Pero vamos, la parte legal tiene que ser dura a nivel legal, en mi opinión. Hay otra posibilidad que nosotros hemos planteado y por ahí seguramente que vaya mejor, que es Hacienda. Bueno. Hacienda va a inspeccionar todas las cuentas, o sea, todos los influencers de YouTube, no solo de juegos, sino de... No, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que que están generando ingresos y no declaran esos ingresos. Entonces, por ahí puede hacer más daño todavía. Y nos enseña, pero bueno, humanizarlo a veces también cambia lo que hace, ¿no? Porque mucha gente no es consciente. Yo recuerdo una, sobre ludopatía en concreto, una conversación que hubo después de la lotería de Navidad, que a mí me hizo pensar en cosas que nunca había pensado sobre la problemática de normalizar el juego. Humanizar ahí ayuda bastante. Hola, me gustaría saber tu opinión sobre la homeopatía. Hablaste del cáncer y me gustaría pues que, más o menos, que pudieras decirme. Yo entiendo por qué hay gente que cree en la homeopatía. Porque la metáfora que estamos utilizando para explicar la vacunación, cuando tú cuentas la historia, el cuento que cuentas para divulgar, es parecido. Fíjate lo que yo te digo para explicarte cómo funciona una vacuna. Yo te voy a dar un trocito de un microorganismo o de un agente infeccioso, o sea, de un virus o una bacteria. O te lo voy a dar muerto o te lo voy a dar atenuado. Y entonces, como te voy a dar muy poquito de esto, solo te va a producir algunos síntomas, pero no vas a tener la enfermedad completa. Y entonces tu sistema inmune se va a entrenar frente a ese algo y luego va a ser capaz de defenderte de ese algo cuando venga la infección real. ¿Esto es cierto para la vacunación? Sí. Es una simplificación, obviamente una clase de inmunología de tercero de carrera es más compleja que eso y un inmunólogo ya no os cuento lo que sabe, porque no lo sé yo, que no lo soy. Pero eso es lo que la gente entiende y es correcto a nivel divulgativo. ¿Qué te cuenta quien trata de venderte homeopatía? Te dice, voy a darte muy poquito, muy poquito, muy poquito de esto, muy diluido, que luego tu cuerpo va a ser capaz de enfrentarse a ello. La metáfora que se utiliza para explicarlo es muy parecida. Entonces, cuando alguien desde la ignorancia recibe esa información, la entiende de manera similar. Y es importante que los profesionales entendamos por qué la homeopatía cala. En el mejor de los casos, que tengas a alguien que está intentando entenderlo, cala por esto. En el peor de los casos, cala porque alguien con bata blanca te la está vendiendo. Existe bastante comercio de productos homeopáticos en Europa, pero hay algo que tenéis que tener en cuenta y que es muy relevante. Todos los productos homeopáticos que se venden en España no tienen eficacia probada. Y eso se declara en las cajas. No hay estudios de eficacia en homeopatía, porque no se puede demostrar. A lo mejor no interesa. No, existen estudios para tratar de demostrar si la homeopatía es eficaz. Hay cientos de publicaciones científicas hechas públicas, se pueden buscar. No es que no se pueda acceder, lo que sucede es que esos estudios son negativos. No hay pruebas de eficacia. Cuando se hacen los estudios, lo que se ve es que no funciona. Por eso las marcas no los incluyen. Cuando una marca tiene un estudio de eficacia, lo enseña, lo cuenta, lo muestra, aparece
en la ficha técnica, aparece en su web, es accesible. Si tú no accedes al estudio de eficacia en el que te enseñan casos y controles, no es porque no se haya intentado, es porque no funciona. Esto sucede en más casos y, de hecho, lo que se vende no tiene estudios de eficacia demostrada. Si tú buscas la información, no te declara eficacia. No hay una declaración de este producto provoca porque no está demostrada, porque no la hay. Si tú miras los componentes en la caja, por ejemplo, son muy típicas las pastillitas de homeopatía que son redonditas, pequeñas, circulares. Algunas, se me viene a la cabeza una que es como moradita, que vende Anrica. La Anrica es una planta analgésica con propiedades analgésicas, ¿vale? Si tú miras los ingredientes, te pone glucosa. Son caramelos. O sea, es que te lo están diciendo, te estoy vendiendo glucosa. Porque la cantidad que lleva incluso de ese producto que procede de una planta que puede tener propiedades bioactivas es tan baja que no la puedo declarar, porque el porcentaje de esa sustancia que lleva este caramelo es irrisorio. Ni siquiera me estoy gastando el dinero en la planta. Vale más que compres la infusión. Entonces, no hay eficacia. Y eso lo dicen los que lo venden, ya no es que lo diga yo. Bueno, Alba, me está encantando escucharte. No te conocía, a partir de ahora te seguiré porque me parece que transmites muy bien. Pero a mí me siguen quedando dudas. Una duda que yo tengo es que una de las potencias que mueve el mundo económicamente y que mueve el mundo, o sea, que la economía mueve el mundo y ella es una de las más grandes, es la industria farmacéutica. A la industria farmacéutica les interesa que los seres humanos estemos sanos o que seamos enfermos crónicos. Ellos ganan dinero y además quieren ganar cada año más manteniéndonos enfermos crónicos. Entonces, yo no sé si ya hay una vacuna contra el cáncer o no, pero creo que a la gente que está manejando el mundo no les interesa que nosotros estemos sanos y que la ciencia, que obviamente nos hace ver que las cosas, o sea, nos hace refuta, ¿no? O sea, a lo mejor incluso tiene mano ahí para decidir qué sabemos la gente del pueblo, o sea, qué información nos llega y qué no, o qué pueden vetar o qué no. No sé si me he explicado. Sí, Alba, una respuesta así rapidita, o sea, me refiero, luego podéis seguir hablando lo que queráis, pero hay después más... Sí, hay otra charla. Yo te voy a pedir tiempo para contestar bien esta pregunta, incluso si no, porque muchas gracias por hacerla. Hay varias cosas respecto a esto. La primera, la industria farmacéutica mueve lo que mueve a nivel global por la capacidad que tiene para vender a determinados precios a nivel global. No en todos los lugares del mundo se limitan los precios de los medicamentos de compra de forma pública y transparente y con exigencias de eficacia sobre los medicamentos y de eficacia comparada como sucede aquí. Es decir, muchas de las discusiones que compramos respecto a cuánto ganan las farmacéuticas no proceden de lo que ganan las farmacéuticas en nuestro país, ni siquiera en la Unión Europea. Procede de lo que ganan las farmacéuticas en contextos de negociación del precio de los medicamentos privados, como es en Estados Unidos. Y eso afecta mucho a la discusión. Es la primera parte. La segunda parte es quién decide qué se puede vender y qué no se puede vender. Lo deciden profesionales cuyos currículums son públicos que no están financiados por la industria farmacéutica. Porque un criterio para poder evaluar, participar como evaluador, es no poder tener conflictos de interés, ni acciones, ni participaciones en la industria farmacéutica. Y no haberlo tenido desde hace años. La gente que elige qué se puede vender, basándose en criterios de datos científicos, son funcionarios públicos, que están pagados por nuestros impuestos, los de todos, a nivel europeo. Esto sucede de forma simultánea en distintos países que podrían tener intereses y mecanismos de financiación distintos. Y además se revisa de manera constante, porque después cuando un medicamento se aprueba, se somete a farmacovigilancia y las respuestas adversas se publican. Entonces, además de eso, las personas que explican las enfermedades, que estudian el funcionamiento de las enfermedades y las moléculas, que es lo que después permite identificar dianas terapéuticas y fabricar medicamentos, son en la inmensa mayoría, pero te hablo de más de un 80%, investigadores básicos que trabajan en instituciones públicas que también cobran a través de impuestos.
O sea, toda la capacidad de control público que hay respecto a eso y que el sueldo de las personas que investigan dependa de nosotros y nuestro interés tiende a absoluto. Evidentemente que a la industria farmacéutica le interesa ganar dinero y ganar rentabilidad. ¿Y eso qué tipo de decisiones lleva, en mi opinión, como Alba Morán científica? Pues, por ejemplo, a que inviertan más dinero en generar medicamentos que afecten a la cura de más personas y que haya situaciones como las de las enfermedades raras que se queden más olvidadas, o situaciones como enfermedades que son más comunes en países que no pueden comprar tantos medicamentos o que no pueden pagarlos tan caros, que se quedan más olvidadas de cara al desarrollo de medicamentos, porque no sale económicamente rentable. Por eso hay un montón de tratamientos, por ejemplo, frente a la obesidad, que en muchos casos está relacionada con el estilo de vida y que sería evitable, y no hay tanto en prevención de enfermedades infecciosas en zonas tropicales, que quizás en algunos casos a lo mejor sería más necesario. Hay contrapesos a la industria farmacéutica, muchos, y la realidad es que dependen de nuestros impuestos. Sobre el cáncer, la respuesta es más técnica. No existe el cáncer como una única cosa. Son más de 200 enfermedades diferentes, con características moleculares distintas. Y además, las causas del cáncer en la mayoría de los casos son errores en el ADN que se acumulan a lo largo de la vida por el hecho de vivir. De vivir. Hay algunos cánceres asociados al estilo de vida, mutágenos, pero la realidad es que viviendo 80 años, de media, habrá muchos más cánceres que cuando vivíamos 40 o 50 o 60. Y además de eso somos más capaces de detectarlo. Y además de eso tenemos un estilo de vida que favorece cosas como la obesidad o el tabaquismo y que aumentan el riesgo de incidencia. Pero sabemos lo suficiente como para entender que la existencia de estas patologías y la necesidad de una terapia individualizada y concreta para cada paciente y de la búsqueda de eso no es cuestión de una conspiración. Y no puede haber una cura única que trate problemas distintos. En ese proceso hemos duplicado la supervivencia en los últimos 40 años. Y en ese proceso también hay muchos casos en los que la cronificación no es un fracaso, es un éxito. Porque la realidad molecular de la patología impide que con las capacidades técnicas que realmente existen haya algo más o algo mejor. Y ese es un caso particular. Hay muchísimas más curaciones de las que había también. Pero esta es una realidad molecular que cuando entiendes cómo funciona la enfermedad no tienes dudas al respecto. Y es triste, pero es cierta. Vale, vamos a dejarlo aquí. Alba es súper accesible, tenéis ahí su TikTok, podéis preguntarle lo que queráis. Yo creo, no quiero hablar por ella, pero sé que estaría encantadísima de pacientes todas las semanas. De contestaros, de abrir un debate con todos vosotros y vosotras. Entonces, como hay que continuar porque la mañana es larga, vamos a dejarlo aquí. Sí que voy a robar un poco de tiempo para haceros un spam, que hoy por la tarde, ya que estamos aquí hablando de TikTokers e influencers, hoy aquí desde el Consejo de la Mocedad y Mil Voces Violetas vamos a hacer aquí una charla con Albanta San Román, que es una influencer activista feminista y que también hace divulgación. Entonces, bueno, también os animo a venir esta tarde si tenéis tiempo libre aquí. Y muchísimas gracias, Alba, porque me ha parecido súper interesante y seguiremos hablando de estos temas.